Ok, ya está grabando. Puchica, ¿te tardaste mucho vos? Gracias, gracias. Ok. Gracias, Sergio. Muy bien, doctores, gracias. Entonces, haciendo alusión a ello, vamos a iniciar con este tema y pues para adentrarnos un poco en ello, pues recordemos que el síndrome de estrés respiratorio agudo se caracteriza por la aparición rápida de una insuficiencia respiratoria en pacientes con inflamación pulmonar o una inflamación sistémica grave, ¿verdad? Esta puede ser restrictiva con manifestaciones clínicas de hipoxemia, una mala distensibilidad del sistema respiratorio y la aparición de nuevos infiltrados pulmonares. En cuanto a su patología, el daño alveolar es difuso. Podemos ver edema pulmonar, atelectasias y pues la presencia de neutrófilos alveolares. Hacemos un poco más de énfasis en ello, puesto que la génesis y las terapéuticas que estamos pues, o que se están discutiendo ahora, nos dicen, ojo, veamos la patología, hagamos énfasis en la patología y pues podamos ver si se determina el tiempo de tratamiento, ser un poco más rápido, ¿verdad? Que lo vamos a ver conforme vayamos desglosando el tema, ¿verdad? Sabemos que en cuanto a este tema de síndrome de dificultad respiratoria aguda, tenemos muchas definiciones, ¿sí? En cuanto a sus definiciones, hacemos una línea del tiempo en cuanto a pasado y futuro de lo que hemos estado manejando y pues lo que pues queremos que se vaya estableciendo conforme el tiempo, ¿verdad? Inicialmente, de 1940 a 1960, conocimos este síndrome inicialmente como un pulmón húmedo, ¿verdad? O pulmón de choque, conocido en la literatura como el pulmón de Danan. Todo esto secundario a que veían estas alteraciones en pacientes o en pacientes que estaban pues enfrentándose a la guerra, ¿verdad? En el área de, pues por allá de Vietnam, ¿verdad? Entonces, nuestra línea del tiempo, pues podemos tomarla a partir de acá. Posteriormente esto, en 1977, Ashbaugh refiere que hace una evaluación de 12 pacientes con una afección de naturaleza aguda. No se explicaban por qué podía existir una cianosis refractaria y había una disminución de la distensibilidad. Además de ello, apareciendo, perdón, nuevos infiltrados pulmonares difusos. Pasan aproximadamente 21 años y vemos que John Murray nos desarrolla una puntuación de lesión pulmonar en forma, pues, para que pudiéramos consensuar un poco los criterios que se podían manejar. Y aquí, como podemos ver, tenemos los componentes que ellos evaluaban o que Murray evaluaba, teniendo 4 componentes donde vemos las alteraciones radiológicas, la hipoxemia, el PEP y pues un sistema respiratorio de compilancia, ¿verdad? Acá importante, veamos que estamos ya empezando a referirnos la relación de PaO2, FiO2, con los scores de 0 a 4 puntos y pues hacían una evaluación inicial de que pues no había una lesión pulmonar y una lesión pulmonar pues leve a moderada y ya una severa con una lesión pulmonar severa o ARDS con más de 2.5 puntos, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta ello, aproximadamente son 6 años después que podemos, perdón, 18 años después aproximadamente, no, sí, 6, perdón. 6 años después aproximadamente, el Consenso Americano Europeo en el 94 nos da un enfoque un poco más estandarizado, ¿verdad? Y aquí nos dividen 2 grandes grupos. Lo dividen en unos criterios de ALI y los criterios de ARDS. En cuanto al tiempo, lo agudo, la oxigenación, vemos que seguimos con un componente bien importante de relación
PaO2 FiO2, ¿verdad? Donde sus parámetros, tenemos parámetros de menos de 300 milímetros de mercurio y menos de 200 milímetros de mercurio para ARTS. Vemos que toman en cuenta también las imágenes radiológicas con infiltrados bilaterales y que puedan verse para hacer la determinación entre ALI y ARTS. Y una presión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Que posteriormente esto pues fue quedando un poco más en desuso. Ojo que hasta todo este momento estas consideraciones y esto se iba haciendo siempre la evaluación en paciente adulto, ¿verdad? No habíamos tenido la determinación aún en un paciente pediátrico. Vemos que posteriormente, pues casi ahí sí, 18 años después, aparece en cuanto a la línea del tiempo los criterios de Berlín, ¿verdad? Y aquí lo que nos decían era, pues, cuál era el tiempo de aparición, si había edema, ¿verdad? Una relación PaO2-FiO2 que se sigue manteniendo el criterio, ¿verdad? Pero empiezan a determinar algo muy importante, ¿verdad? El tiempo. En cuanto al tiempo, la semana o una semana después de una lesión clínica conocida, ¿verdad? Y aquí hablaban de algo pues muy peculiar y nos decían que idealmente el origen del edema no fuera cardíaco, ¿verdad? Y hacen la determinación de en cuanto a la oxigenación, siempre valorando los niveles de relación PaO2-FiO2 en leve, moderado y severo, ¿verdad? A partir de 200 milímetros de mercurio, 100 en moderado y menor de 100 en severo, ¿verdad? Aquí hacen también alusión a la presión expiratoria al final de la expiración, mayor de 5 centímetros o menor de ello. Pero todos estos estudios se fueron acumulando y se fueron haciendo cada vez más presentes y un poco más consensuados. A través de la aplicación ArtsNet, ellos empezaron a hacer una serie de estudios, pero siempre basados en adultos. A partir de esta fecha, del 2015, podemos determinar que aparecen nuevos estudios, ¿verdad? Y esto es lo que queremos hacer alusión, pues un poco más, de forma un poco más precisa el día de hoy, ¿verdad? Aparece un panel de 27 expertos, ¿verdad? Que pues se reúnen a través de 2 años pues, aproximadamente. Esto para tratar de desarrollar una taxonomía para poder definir el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿verdad? En pediatría y con ello mismo realizar las recomendaciones respecto al tratamiento y las prioridades que pudieran establecerse en este tema, ¿verdad? Entonces, con esta conferencia, ¿verdad? Vemos que acá nos dan los criterios que ellos nos dan a evaluar es la edad y ellos hacen alusión y dicen, bueno, no vamos a determinar una edad máxima tope, pero sí es bien importante que excluyamos de estos criterios nuestros pacientes con alteraciones perinatales, ¿verdad? Que puedan tener una alteración pulmonar, pues, congénita. Entonces, esto es el primer punto bien importante relacionado con las determinaciones Berlín versus PALI. El tiempo, pues seguimos manejando la línea del tiempo con 7 días después del insulto, la aparición de síntomas después de 7 días después del insulto, ¿verdad? El origen del edema, que sea un edema que no sea de origen cardíaco o por aumento de líquidos. Las imágenes radiológicas, importante. Aquí ya empezamos a hablar de imágenes radiológicas, pero hacemos alusión a los primeros criterios que pues nos decía Murray, ¿verdad? Que empezaba un cuadrante, luego otro. Aquí es totalmente contrario. Ya a través del tiempo se determinó que nuevos infiltrados podían darnos determinación de un parénquima lesionado, ¿verdad?
Otro punto bien importante es que hacemos una determinación acerca de pacientes con ventilación mecánica no invasiva y pacientes con ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? A esto podemos determinar dos puntos importantes, ¿verdad? Que acá a estas recomendaciones se asocia, además de la relación PaO2-FiO2, se asocia la relación de saturación de oxígeno sobre FiO2. Esto es para pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Y cuando hablamos de pacientes con ventilación mecánica invasiva, ya hacemos la alusión a leve, moderado y severo a través del índice de oxigenación, ¿verdad? Vemos el índice de oxigenación para leve de 4 a 8, moderado de 8 a 16 y severo de que esté mayor de 16. Pero asociado a lo anterior, ellos también hacen alusión que a veces la determinación de una línea arterial la hemos desplazado quizás no a una alteración de hipoxia, sino más bien hemodinámica, ¿verdad? Entonces, aquí hacen otra recomendación muy importante y pues ellos dicen, bueno, utilicemos el índice de saturación, ¿verdad? Y nos dan los valores también que puedan orientarnos a, teniendo en cuenta en pues, países de recursos limitados o países en vías de crecimiento, ¿verdad? Como el nuestro. Entonces, para leve de 5 a 7.5, para moderado de 7.5 a 12.3 y para severo un índice de saturación mayor de 12.3. Ahora bien, dentro de todo este contexto, el, el consenso de expertos hace alusión a algo y dice, bueno, tenemos población especial, ¿verdad? Y dentro de la población especial, hagamos la recomendación a nuestros pacientes con alteraciones cardíacas cianóticas, ¿verdad? Enfermedades crónicas o alteraciones en cuanto a una disfunción ventricular izquierda, ¿verdad? Y pues asociado a los criterios que ya hemos visto, ¿verdad? Y que hemos evaluado, se asocia que puedan presentarse alteraciones de forma aguda, ¿verdad? Entonces, acá estas recomendaciones son las que ellos hacían y pues acá vemos nuevamente los criterios, pero acá en cuanto a la ventilación no invasiva, nos hacen otra alusión, ¿verdad? Que tenemos una máscara de CPAP o BiPAP, ¿verdad? Donde podamos tener una saturación entre 88 y 97. Es bien importante esto. Aquí nos hacen otras recomendaciones en cuanto a lo que pudiéramos manejar según los años, ¿verdad? Pero dentro de las recomendaciones, importante, ellos refieren y dicen, bueno, sería excelente que pudiéramos comprender que nuestro 97 es 100, ¿verdad? O sea, no estamos buscando un 100% de saturación. Si podemos ir modificando parámetros ventilatorios, si podemos ir modificando FiO2, si podemos ir mejorando estos parámetros, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, los expertos hacen recomendaciones y dentro de ellas, 9 recomendaciones, perdón, 9 ítems son los que ellos trataron de abordar, donde pues tratando de que se fuera de forma consensuada, se determinó que uno de ellos iba a ser definición, prevalencia y epidemiología, ¿verdad? Lo otro era recalcar y fortalecer la fisiopatología y comorbilidades que pudieran afectar a el paciente pediátrico, ¿verdad? El soporte ventilatorio también tuvo recomendaciones bastante pues fuertes, ¿verdad? Y tratamiento complementario específico pulmonar, tratamiento no pulmonar, su seguimiento. Los soportes ventilatorios no invasivos también hablan de un soporte extracorpóreo y morbilidad y resultados a largo plazo. Entonces, a partir de aquí, pues vemos que se hacen todas las reuniones desde el 2012 hasta que ellos publican PALIC, ¿verdad? Pasando por desde Chicago en el 2012,
donde se hacen los temas de designación, hasta prácticamente previo a la publicación, donde ellos hacen alusión a un estudio que se llama Palisi, donde pues estaban tratando de determinar ya esto, ¿verdad? Ahora bien, acá vemos que posteriormente aparece o nos hacen la determinación que tenemos que seguir buscando y seguir orientándonos en esto, pero realmente el cambio de chip entre Berlín y Palik ha sido, y pues pienso que va a ser un poco difícil el poder irlo modificando, ¿verdad? Hay personas que aún siguen manejando Berlín y pues versus Palik. Entonces, a partir de ahí, ellos hacen alusión a que pues se pudieran seguir haciendo estudios, ¿verdad? Que nos ayudarán a la identificación, a valorar la epidemiología, la incidencia de nuevos pacientes. Entonces, acá es donde aparece nuevamente otro estudio, ¿verdad? En el 2015 se empiezan a reunir y es publicado en el 2018, que es el estudio PARDI, que pues vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, no sé si en cuanto a la línea del tiempo que hemos visto con estos pacientes, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda, puesto que vemos que son aproximadamente 78 años de evolución la que hemos visto gradualmente con estas diapositivas, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda o pregunta hasta este punto. La verdad es de que yo viví la, la época de 1994, estaba en Costa Rica cuando Critical Care Medicine publicó por primera vez las definiciones. En esa época era ALI, que era lesión pulmonar aguda, acute lung injury, y ARDS. Así era como lo definían con las cosas que todos sabemos, y después Berlín pues lo modificó, pero dentro de la historia yo crecí en 1994, era fellow de segundo año ya en cuidado intensivo, y ya usábamos esa clasificación de lesión de ARDS en pediatría. Así que es interesante cómo pasa el tiempo, eh, y lo hiciste muy, muy bonito y entretenido, Juan Carlos, te felicito. Ok, F, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que ellos nos recomendaban, ¿verdad? Y dentro de la recomendación que ellos nos hacían era, pues, ojo, veamos nuevamente, démosle una repasadita a la fisiopatología, ¿verdad? Puesto que lo que se quisiera es poder establecer como que el punto de, un punto de corte entre la diferencia adultos-niños, ¿verdad? Lamentablemente los estudios de niños están empezando recién, ¿verdad? Y pues creo que nos queda mucho camino por recorrer con ello. Entonces, acá un breve recordatorio de la unidad funcional, ¿verdad? Una unidad alveolo-capilar, donde pues es importante que recordemos que hay un alveolo, un capilar, eh, vemos el área intersticial, ¿verdad? Acá voy a ir tratando de animarlo. El epitelio bronquial, tenemos los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que estos a su vez en cualquier momento o ante alguna injuria o algo pueden tener o especializarse a un neumocito tipo 1, ¿verdad? Que son células de sostén. Eh, tenemos pues la integridad, digamos, de la pared. Y pues acá, importante en la génesis de la fisiopatología, el macrófago alveolar, ¿verdad? Todo esto que les comentaba va a estar, toda la pared o la integridad de la pared va a estar también dada por nuestro agente tensoactivo, ¿verdad? Que va a liberar el nemocito tipo 2 y que nos va a ayudar para poder evitar el colapso de estos alveolos, ¿verdad? En cuanto a la fisiopatología, recordemos que pues regularmente tiene que haber un intercambio gaseoso, ¿verdad? Donde la sangre desoxigenada entra al capilar, posteriormente
ante las cuestiones fisiológicas, ¿verdad? Se transporta nuevamente ya sangre oxigenada, ¿verdad? Pero acá nuestro capilar tiene algunas fenestraciones que, pues, el líquido que está sobreañadido o el líquido que, pues, que está además, lo va a regular, ¿verdad? A través del espacio intersticial y luego pasa a la circulación linfática. Esto es, como les comento, de forma, pues, fisiológica normal, ¿verdad? Se da la oxigenación y el líquido sobrante pues regresa a el espacio linfático intersticial. A partir de aquí hemos hablado de lo que pasa regularmente, pero posteriormente a ello, cuando ya hay una injuria, cuando ya se producen las lesiones que vamos a ver a continuación, o hay una lesión posterior a 7 días, como nos dicen los criterios, ¿verdad? Pueden aparecer las fases del síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Esto se puede ir superponiendo una con otra, ¿verdad? Y dentro de la primera podemos hablar de la fase exudativa, la fase proliferativa, una fase fibrótica y posteriormente, siendo la final no menos importante, una fase de resolución. Importante estas fases, como les comento, para pues, la génesis del síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, en cuanto a la fase exudativa, vemos que inicialmente el macrófago que estábamos platicando anteriormente reconoce algún antígeno, ¿verdad? Regularmente hay una liberación inicial de citoquinas. Vemos cómo aquí ya el macrófago se activa. Luego se unen los receptores y acá puede haber una activación alveolar directa o puede haber una activación, perdón, endotelial indirecta. Esto era lo que Gattinoni en 1999 describía como un daño pulmonar o extrapulmonar. Y dentro de estas causas podemos mencionar las formas directas o pulmonares, ¿verdad? Las infecciones, aspiraciones, inhalación de algún químico, una contusión pulmonar y la ventilación mecánica, ¿verdad? Por eso es que ellos hacen alusión y hacen una extrapolación muy importante, que dicen, conozcamos Billy, conozcamos todo lo que pueda pasar con Billy, ¿verdad? Con la lesión inducida por ventilación, porque puede ser muy similar lo que se va a producir en las fases iniciales de nuestro síndrome de estrés respiratorio, ¿verdad? Entonces, dentro de las fases indirectas o por activación endotelial, o como les comento que Gattinoni le describía como algo extrapulmonar, tenemos sepsis, el trauma múltiple, la transfusión, ¿verdad? Quemaduras, pancreatitis, unas cirugías grandes, ¿verdad? Y el fenómeno de isquemia y reperfusión. Todas estas, a su vez, se subdividen en diversos temas que, pues, considero muy importantes y que podemos abordar posteriormente en otras clases, ¿verdad? Como, pues, aquí ya podemos hablar de TAC, TRALI y el pulmón neurogénico, que es muy importante en pacientes con traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Entonces, hasta acá vemos que estamos en las fases iniciales o en la fase exudativa, ¿verdad? Posteriormente a esta activación endotelial vemos que hay una liberación de interleuquinas, regularmente 1 y factor de necrosis tumoral alfa. También vemos una activación de interleuquinas 8, que esta a su vez también la podemos encontrar tanto en el torrente sanguíneo como las interleuquinas, ¿verdad? Entonces, ven que acá hacen alusión a que podemos estar viendo que ya el alvéolo está activado, perdón, el macrófago ya está activado, está con liberación de algunos elementos que pues nos va a dar un circuito tanto a nivel endotelial, alveolar, que puede ir desencadenando las siguientes fases, ¿verdad? ¿Qué pasa a su vez? A su vez nos va a alterar, como les decía, la activación nos va a activar y puede que nos dé una liberación de leucotrienos, oxidasas, proteasas y aquí, de último, no menos importante,
las citoquinas, ¿verdad? Hay algunos artículos que nos están hablando de la ultrafiltración de citoquinas. Realmente creo que es un punto muy importante que vamos a abordar en temas próximos, ¿verdad? Vemos que en las fases iniciales hay una alteración bronquial, ¿verdad? Hay una destrucción del epitelio bronquial. Vemos cómo el epitelio empieza a lesionarse. También la destrucción de neumocitos de sostén, de células que nos van a ayudar a sostener el alveolo, ¿verdad? O la pared, perdón, tipo 1 y tipo 2. Esto a su vez va a activar pues un aumento inflamatorio, ¿verdad? Que pues va a ser parecido a una membrana hialina, acumulación de los detritus celulares y pues este cuadro sigue aumentando, ¿verdad? Este cuadro se sigue perpetuando en el tiempo, incrementando cada vez más este espacio o esta lesión o esta, perdón, inflamación parecida a la membrana de Lina, ¿verdad? Y Juan Carlos, esta era la idea de algunos genios, como siempre hay en la medicina, de usar surfactante en pacientes con ARDS. Esta era la base, la formación de membranas hialinas y ver si esto mejoraba la sobrevida. Mejora durante un tiempo la PaO2, al igual que el óxido nítrico, pero la sobrevida no la mejoró, así que fue fallido muy buena idea que tenían, ¿verdad? Pero esta era la base realmente, la fase exudativa del ARDS, ¿verdad? Interesante. Gracias, maestro, muy amable. Entonces, pues vemos cómo secundario a ello, lamentablemente, como les comentaba, esto sigue acumulándose, ¿verdad? La destrucción de los neumocitos tipo 1, tipo 2, nos van a ir posteriormente dando una lesión o disminuyendo la producción del surfactante, inactivando, ¿verdad? El mismo, esto secundario a las proteínas hidrofílicas e hidrofóbicas que pues toda la situación inflamatoria pues va a estar activando o inactivando, ¿verdad? Va a haber un fluido rico, perdón, en proteínas. Y aquí aparece algo ya importante porque vemos cómo a nivel intersticial ya aumenta este espacio entre el intersticio, ¿verdad? Esto secundario a la acumulación de líquido. Entonces, cómo esta relación capilar alveolo se va distanciando, ¿verdad? Y esto es muy importante, como les comento, en la génesis de lo que les estamos comentando, ¿verdad? Vemos que continuando con toda la fisiopatología, hay un aumento en los depósitos de fibrina, aumenta también la agregación plaquetaria y pues esto a su vez cada vez, como les comento, se va acumulando en todas las unidades alveolares, ¿verdad? Que va dando génesis a las diversas manifestaciones clínicas que se describían al inicio, ¿verdad? Entonces, hasta este momento con la fase exudativa, no sé si tendrán alguna duda o pregunta. Continuando con la fase proliferativa, vemos que acá ya hay un aumento en la acumulación de fibroblastos. Vemos también que estos se empiezan a acumular, ¿verdad? Lo que a su vez nos va a hacer o nos va llevando a que las células tipo 1, tipo 2 de colágeno se vayan depositando y aumentando también, ¿verdad? Y el cuerpo de alguna forma trata, ¿verdad? De la proliferación de neumocitos tipo 2 para poder en algún momento tratar de restablecer toda la producción tanto de surfactante o algo, pero como les decía inicialmente, ¿verdad? Si hay una lesión a nivel del epitelio bronquial y luego secundario hay una lesión a nivel de la pared alveolar, inactivación de surfactante y todo, este neumocito tratará nuevamente de tener esa integridad y de convertirse en un neumocito tipo 1, que en número hay un
90% aproximadamente de neumocitos tipo 1 y un 10, sí, un 10% más o menos de neumocitos tipo 2. Entonces va a estar tratando de fortalecer nuevamente la pared, pero todo el proceso fisiopatológico continúa, ¿verdad? Vemos como lo que les comentaba de los neumocitos tipo 2, ¿verdad? Secundario a ello, pasamos a la fase fibrótica, ¿verdad? Donde hay una distorsión en cuanto a la arquitectura alveolar. Los fibroblastos siguen acumulándose, pero ya hay una acumulación a nivel de esa acumulación de líquido que teníamos en el intersticio y a nivel capilar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el colágeno también se va estableciendo, ¿verdad? Los depósitos de colágeno tipo 1 y tipo 2 se van haciendo cada vez más intensos. Que esto, pues pareciera que inicialmente sería un problema, ¿verdad? Pero al ya tener esta, digamos, esta fase, perdón, la fase anterior, vemos cómo de alguna forma el intersticio empieza a reabsorber de forma lenta, ¿verdad? Este fluido rico, fluido alveolar rico en proteínas. Entonces, vemos cómo la estructura y el epitelio bronquial empieza nuevamente a incorporarse o a establecerse, perdón, de forma gradual. Vemos cómo acá puede haber una apoptosis y fagocitosis de los neutrófilos. La proliferación y diferenciación de neumocitos tipo 2 cada vez se va haciendo más intensa, ¿verdad? Y esto a su vez nos ayuda a que pueda irse reabsorbiendo más líquido, ¿verdad? Esto que platicábamos previamente es esta imagen, ¿verdad? Que a veces en la fisiopatología nos hacen alusión a ella, ¿verdad? Pero realmente me pareció muy interesante estas imágenes que encontré en el libro de Springer de Acute Lung Injury, como para poder ir entendiendo estas fases que, como les decía al inicio, ¿verdad? Pali decía, ojo, revisémoslas, veámoslas nuevamente y veamos dónde podemos actuar de una forma mejor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, no sé si tendrán alguna duda o pregunta. Solo preguntarle a los de Escuintla si tienen el libro de Zimmerman y Foreman. Doctor, buenas tardes. No, no lo tenemos. Va, ahí se los vamos a mandar con el Aquí fellow, con tenemos, el... con Sofi tenemos uno, pero eso no es algo antiguo ya, vos. Si nos lo Ya mandas, les vamos a mandar en electrónico la nueva edición de Zimmerman, ¿ok, chicos? perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy bien, maestro, gracias. Entonces, como les comentaba, Zimmerman nos explica de una forma muy detallada esto. Creo que es bien importante si podemos, vamos a compartir también el de Springer que les comento, muy, muy bueno, que nos da fase por fase y pues estas gráficas que pudimos compartir. Ahora bien, recordando y retomando nuestra línea del tiempo, ¿verdad? Recuerdan que habíamos platicado que en el 2015 inició nuevamente un grupo de expertos donde pues siempre basándose en el síndrome de distrés respiratorio pediátrico, ¿verdad? Pero a esto asociaban algo más y ellos decían, bueno, vamos a ver la incidencia y epidemiología del mismo, ¿verdad? Entonces empezaron a reunirse a partir de 2015, pero empezaron todos los estudios en mayo del 2016 con lo que vamos a describir a continuación, ¿verdad? Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome, perdón, la No, incidencia, Pirir. la incidencia y la epidemiología, PARDI, un estudio observacional internacional que pues nos decía, bueno, vamos a tratar de tomar diversas unidades intensivas, ¿verdad? Y toman alrededor de 145 unidades
de intensivo alrededor del mundo, ¿verdad? Vemos que la mayor parte está en Norteamérica y en Europa, teniendo una baja cantidad en Sudamérica, y tenemos Asia y Nueva Zelanda con poca participación. Pero ellos hacían alusión, y de estas 145 unidades pediátricas de intensivo, ellos hacían alusión y decían, bueno, vamos a empezar y vamos a hablar, vamos a hacer el estudio con las ciudades de alto ingreso, de un ingreso medio o alto, o de bajo ingreso. Pero en el estudio, esta persona que Robert Keimani, que es el que, pues, uno de los fundadores de los expertos de PALIC, hace este estudio de Pardy, inclusive el capítulo de Zimmerman, pues él también es colaborador, ¿verdad? Entonces, estas imágenes que les comparto es definiendo pues la definición de PARS, el pasado y el futuro, ¿verdad? Con el doctor Robert Keimani, pero esto fue compartido en el World Shaded Practices Forum, siendo el moderador el doctor John Arnold. Es una conferencia realmente bastante buena y muy productiva de cómo llevaron a consensuar este estudio, ¿verdad? Pero hacen alusión a que lamentablemente en países de bajo ingreso o medio ingreso no tuvieron una participación muy grande, ¿verdad? Entonces, únicamente Bolivia participó, no por que sea un país que no lo merezca, pues, sino que realmente creo que nuestra población o los países de bajo ingreso o medio ingreso, pues realmente tienen unos números totalmente diferentes a los que puedan verse extrapolados con un país de alto ingreso, ¿verdad? Pero pues de igual forma las recomendaciones tratan de hacerlas para que podamos tener la accesibilidad de poder determinar nuestros pacientes con un PARS, pues de una forma un poco más homogénea, ¿verdad? Vemos que las semanas de estudio fueron aproximadamente acá las semanas que se fueron manejando. Inicialmente, en el año 2016, se trabajó cada dos, bueno, se trabajó, los datos se fueron obteniendo mayo, junio, julio, agosto y así sucesivamente, bimestralmente, digamos, hasta el 2017, que fue de forma mensual. Y estas son los lugares o las unidades intensivas que fueron aportando los datos, ¿verdad? A partir de ahí, se obtuvieron un total aproximado de 23.280 pacientes. De ellos, aproximadamente un 47% estaban con ventilación mecánica, ¿verdad? 12.242 pacientes. De ellos, 744 fueron identificados pues, o diagnosticados, perdón, que tenían un síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿verdad? Fueron excluidos 17, puesto que las bases estadísticas no completaban algunos requerimientos, y otros pues no completaban los, los ítems de lo que se estaba buscando, ¿verdad? De estos 708 pacientes que fueron diagnosticados con PARS, vemos cómo de ellos 520 pacientes fueron diagnosticados fueron abordados con ventilación mecánica, teniendo 210 leves, 145 moderados y 165 severos, ¿verdad? Asociado a ellos, los 160 que estaban en ventilación no invasiva y 28 que tenían o se estaban o se ventilaban, perdón, en casa. O sea, el manejo era ambulatorio, un paciente ventilado, ¿verdad? Entonces ellos los tomaron como una población especial. Ahora bien, de esto vemos acá importante que aquí ya empiezan a hacer alusión a algo muy importante, ¿verdad? Nuestra mortalidad, vemos como a nivel de paciente con ventilación no invasiva versus ventilado con un PARS
moderado o leve, la mortalidad estaba pues un poquito más no invasiva, pero pues ellos describen que estaba casi equilibrada, ¿verdad? Ahora bien, nuestro paciente que cumplía con los criterios de un PAR severo que pues describimos anteriormente, siempre basándonos en la escala de PALIC, ¿verdad? Vemos que aquí de los 165 pacientes tuvimos una mortalidad de 32.7, ¿verdad? O sea, realmente era pues bastante alta comparada con los leves moderados o con ventilación no invasiva. Ahora bien, en todo esto ellos hacen alusión y pues además de lo que les he comentado de las determinaciones que se establecieron del reforzamiento con definición, fisiopatología pues las lesiones directas o indirectas que puedan aparecer, ellos decían, bueno, vamos a hacer la comparación, ¿verdad? Yo pienso que esto fue como un punto de corte para determinar y pues presentar datos estadísticos ya de Berlín versus PALIC, ¿verdad? Acá en esta gráfica podemos ver la cantidad de pacientes en el eje de la Y la mortalidad en el eje de las X. Inicialmente vemos como pacientes con una relación de PaO2, FiO2 menor de 300 y además infiltrados bilaterales en rayos X, esto es en la etapa inicial, ¿verdad? Al diagnóstico. Únicamente nos daba un número de 230 pacientes aproximadamente, ¿verdad? Ahora bien, si a ello ya aplicábamos nuestros criterios de una relación de saturación FiO2 menor de 264, pues que no se utilizara el PAFI, ¿verdad? Y los infiltrados bilaterales, ojo que solo estamos hablando de infiltrados bilaterales, ¿verdad? La incidencia de pacientes se incrementaba casi a un 68%, 70% de nuestros 708 Juan pacientes. Carlos, la incidencia no, la mortalidad. Perdón, jefe, sí, tienes razón, la mortalidad. No, la incidencia no, ojo con eso, porque Sí, perdón, jefe. vean en el cuadro azul el rombo está alrededor de 27% de mortalidad. Y en pacientes con ARTS severo. Y vean ustedes en verde, la mortalidad es alrededor de 15, gracias. Y eso me imagino que lo hace estadísticamente significativo, ¿verdad? Entonces, no es incidencia, es mortalidad, ¿verdad? Gracias. Así es, doctor. Perdón, gracias, doctor, muy amable. Sí, perdón, en cuanto a la mortalidad, que pues de eso estamos haciendo alusión, ¿verdad? Perdón ahí por la confusión. Vemos cómo, tomando los criterios de una relación PO2, FiO2, con los infiltrados bilaterales, la mortalidad igual, como dice el maestro, incrementa, ¿verdad? Y esto donde lo veíamos regularmente son los criterios que estamos aplicando con Berlín, ¿verdad? Ahora bien, los criterios que empezamos a aplicar con PALIC, donde ya sobreponemos la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y veamos que acá tenemos de igual forma el PAFI menor de 300 o la saturación de oxígeno menor de 264 en esta región, ¿verdad? En este color, la mortalidad pues se asemeja porque acá estamos usando únicamente relación PaO2-FiO2, acá únicamente la relación, acá todo esto, la relación saturación FiO2 en cuanto a la mortalidad y acá ambas, saturación y PaO2, FiO2. Ahora bien, siempre en relación a la mortalidad, vemos que nuevamente en el eje de las X, la mortalidad, en el eje de la Y, el número de pacientes, pero lo que hace alusión el estudio de Pardee es que esto es 3 días posterior a un diagnóstico de un síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, ¿verdad? Y veamos cómo en nuestros pacientes que tienen un PAFI menor de 300 y infiltraciones en rayos X bilaterales, la mortalidad, perdón, el número aumenta a 433. Esto es
72 horas posterior al diagnóstico, ¿verdad? Veamos que en cuanto a la relación de saturación FiO2, vemos que hay una, además con la infiltración bilateral, vemos que la mortalidad se mantiene o inclusive un poco más baja de los valores antes descritos, ¿verdad? Veamos que acá el número de pacientes incrementa 611 de los 708 que habíamos descrito, ¿verdad? Y veamos cómo con ambas, con la relación PAFI y la relación de saturación FiO2, pues de igual forma la mortalidad está aproximadamente en 7.58 y la otra pues casi que en 10, ¿verdad? Mientras que en el otro grupo la mortalidad se mantiene en un 25%, ¿verdad? Y esto es teniendo en cuenta siempre los criterios de Berlín acá, del lado izquierdo, ¿verdad? En azul, y los criterios de PALIC del lado verde y rosado en cuanto a la mortalidad, ¿verdad? Ahora bien, veamos cómo acá nuevamente nos hacen alusión a pues nuestros pacientes o la mortalidad que se presentó, ¿verdad? Según leve, moderado o severo. Vemos cómo en leve y moderado se mantienen pues, en un balance de entre 10 o 12%, pero en severo se incrementa a un 32.7, como decía usted, maestro, con una estadísticamente significativa, ¿verdad? Vemos cómo aumenta la severidad o la mortalidad, perdón, en los pacientes pues, ingresados en estas unidades y 90 días después, cómo pues, se siguen equiparando, tienen un 14.3, 14.5, 2% de diferencia entre leve y moderado, y para severo siempre está por arriba de 30, ¿verdad? Ahora bien, esto lo consideramos importante puesto que dentro de el tiempo de atención que se le da a los pacientes, vemos que acá las primeras fases de la patogenia que describíamos, ¿verdad? Vemos como en el eje de las Y tenemos los días, ¿verdad? Y acá el porcentaje de nuestros pacientes tipificados como leves en azul, moderados en el color rojo y severos con el color verde, ¿verdad? Pero veamos cómo a través de una evolución de 3 días, vemos cómo en las primeras horas nuestro paciente con una hipoxemia severa, según los diagnósticos o criterios que habíamos visto previamente, como en las primeras horas disminuye de un 100% a un 60%, teniendo un 40% de pacientes que evolucionan a, pues requerir en estos casos un mayor soporte ventilatorio, ¿verdad? Inclusive ventilación en las primeras horas, ¿verdad? Estas son las primeras 6 horas. Vemos cómo se va incrementando en moderado y en severo. Ahora, dentro de pues, nuestras conclusiones de Pardee. Regresa, por favor. Claro, jefe. O sea, en el eje de las Y está el acúmulo de pacientes que no fueron intubados. Entonces, en tu primera flechita roja que tenés, que más o menos es 58, 55, 55% de los pacientes no fueron intubados, 45 sí fueron intubados, ¿verdad? Si vemos los rojos arriba, ahí, gracias, 80% no fueron intubados y 20% sí fueron intubados en los pacientes con moderado. Y en leve, en las mismas horas de ventilación, a los 0.25 días, casi nadie fue intubado, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Entre más grave, más es el número de pacientes. Entre más leve, perdón, es más el número de pacientes no intubados, ¿verdad? Gracias, maestro. Ok. Y pues, con ello nos dice Pardee que tenemos que tener en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio agudo en paciente pediátrico va a afectar al 3% de nuestra población, ¿verdad? Que pues más o menos la mortalidad
es mayor al 30% en pacientes con hipoxemia severa y que PALIC va a identificar un 40% más de síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico versus Berlín, ¿verdad? Entonces, ellos hacen alusión que idealmente pues, a partir de ese tiempo, idealmente se determinara y se pudieran hacer más estudios, ¿verdad? Relacionados a esta patología, teniendo en cuenta PALIC, ¿verdad? Entonces, recordando siempre que... Juanca, ¿puedo comentar algo? claro, claro. Perdón. Creo que la importancia de ese estudio de Pardi es justo lo de la gráfica anterior, que permitió validar los criterios PALIC, sobre todo en aquello, uno, para definición, y dos, en leve, moderado y severo, y poder intervenir. Entonces, el hecho de poderlos clasificar y estadificar, pues sí nos va dando una idea de la mortalidad, aparte de que valida, ¿verdad?, al compararlos con Berlín, que son más sensibles a detectar a estos pacientes y por ende poderlos colocar en una de esas categorías. Entonces, Pardi viene haciendo la confirmación de que los criterios PALIC sí son muy útiles y muy exactos en población pediátrica, ya al evaluarlos en poblaciones reales. Solo eso Y quería como, opinar, gracias. y como decís, Sergio, reforzando tu comentario, sí se puede ver en comparación de la mortalidad en Berlín. Cuando uno lee Berlín, en uno de los primeros párrafos te da la mortalidad que es mucho más alta que la que detectaron ahorita en PALIX, en una o dos diapositivas anteriores que pusiste. Y es porque identifica 40% más y es mucho más sensible, ¿verdad? Entonces ahí decía, por ejemplo, el anterior en la rosadita, no, en el cuadro rosadito, la mortalidad entre leve, moderado, severo, en Berlín es mucho mayor. En moderado daba más o menos ese 32 o 47%, y aquí, utilizando los criterios pediátricos, baja de 37, no me crean exactamente, no me acuerdo, pero sí eran mucho mayores a los reportados en este estudio. Y porque ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Es más sensible, 40% identifica más. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Pues gracias, Sergio, gracias por el comentario. Y pues, doctores, eso era lo que traíamos o queríamos compartir el día de hoy. No sé si tendrán alguna duda, pregunta o comentario al respecto. La verdad, Juan Carlos, que hemos ido haciendo comentarios en relación a tu conferencia, que me parece muy bien la forma en cómo eh, animas tu conferencia. Te felicito, de verdad, muy bien plasmado. Gracias a todos por sus intervenciones. Y pues nada más, felicitarte, Juan Carlos. Es un tema complicado, muy denso. No es difícil de entender, pero sí es denso en cuanto a la estadística. Definitivamente vemos que el paciente con PARTS severos sí se comporta totalmente distinto en cuanto a complicaciones y morbilidad y mortalidad en relación a leve y moderado. Y pues a seguir en la lucha con estos pacientes. Creo que como una anécdota, porque no lo hemos terminado de estudiar, nuestra sensación, oigan cómo lo digo, Willy y Sophie, y todo Escuintla, nuestra sensación de PARTS severo en pacientes con ventilación de alta frecuencia, en onco, no, es una sensación, no ha sido mala, hemos logrado, y si no estoy mal, creo que teníamos con alta frecuencia una mortalidad de 40%, lo cual no es malo, no es malo. Considerando los números, ¿puedes regresar, por favor, Juan Carlos? En el cuadro rosadito, ahí, vean en severo, 32 la mortalidad de UCI. Así que nosotros en alta frecuencia tenemos como 40% de mortalidad en ART severo, y pues cuando ya Escuintla esté listo, esperamos que pronto pues podamos ventilar con alta frecuencia ya
empezar con ese reto ya para los próximos años. Así que muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Gracias, hermanito. Mira, hay un comentario, es que definitivamente nosotros tuvimos un ensayo de alta frecuencia, pero no eran los que queríamos, ¿verdad? Y esperemos que nos lleguen los oficiales. Pero sí, al no tener alta frecuencia nos vemos complicados muchas veces, porque tenemos criterios de PAFI que nos indican PAFI o PAFI ISO y nos llevan a que tenemos un PARS de moderado para arriba. Y eso en momentos nos hace que nos estemos saliendo de una ventilación protectora. Entonces ahí nos vemos en la situación de que si buscamos la ventilación protectora, se nos descompensan más los pacientes. Y a veces nos tenemos que salir en lo que alcanzamos a los pacientes de esos parámetros de la ventilación protectora, porque obviamente no tenemos la frecuencia. Ahorita no tenemos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, ¿no? Pues tenés mucha razón. A nosotros el COVID nos está enseñando que en algunos pacientes hay que salirse de la ventilación protectora. Y bueno, tenemos datos en que algunos viven, otros fallecen, pero sí en ventilación ya no es no protectora. Presiones pico de 40 y siempre tratando de mantener un volumen tidal apropiado, pero sí, como dices muy bien, Willy, nos hemos salido de esa ventilación protectora y pues tenemos datos anecdóticos de algunos que han sobrevivido a pesar de esa ventilación. Perdón, doctor, ¿han probado APRB en esos pacientes? No, Analí, no hemos probado, pero quizás una buena opción, ¿verdad? Y tal vez es una buena opción para Descrito en pulmón de choque en los primeros momentos del Te escucho. PARS severo. Podría ser una opción en modalidad que podrían probar incluso en alta frecuencia, antes que la alta frecuencia. Es una buena idea, no Willy. relajado. Es una buena idea, Willy y Sofía. Es una buena idea que podríamos intentar hacer APRB. Podríamos nuevamente invitar al doctor Román Pineda y eventualmente dar otra clase de APRB de manera de recordatorio para Escuintla. Esto lo podemos hacer entre los posgrados si están de acuerdo. De acuerdo, excelente idea y gracias por la recomendación. Pues excelente, muchachas. Si no hay más dudas, yo en este momento quiero agradecerle especialmente a Lilia y a Diego cómo han recibido a Shirley en su casa. Dios los bendiga y les prospere. Muchas gracias por ser tan excelentes anfitriones. Dios los bendiga y les agradecemos mucho de parte de nuestro posgrado y obviamente a Sofía y a Willy porque estamos viviendo cosas muy interesantes entre nuestros posgrados y vienen cosas interesantes también que esperamos poder completar aún en tiempo de pandemia. Así que mientras tanto, Diego y Lilia, muchísimas gracias por su hospitalidad para con Shirley. Igualmente Sophie y Willy. Y otro asunto, por favor, si ya no hay más dudas, ¿alguien tenga algún comentario en este momento? Ok, si ya no estamos